La situación que tiene la infancia en el Ecuador es realmente lamentable. Ese yo creo que es una gran deuda que tenemos todos los ecuatorianos, gobiernos y gobernados con los niños y niñas de nuestro país. Los indicadores son bastante graves, dramáticos. Es una vergüenza nacional que un país como el Ecuador tenga que cada 3 de 10 niños tengan desnutrición crónica infantil. Eso significa que son niños que no tienen futuro, porque no han podido desarrollar todas sus capacidades cerebrales, físicas, cognitivas. Y eso es grave, y esa cifra es incluso mayor cuando uno va a las zonas rurales en donde no se cuentan con los servicios que deberían ser provistos, servicios y atenciones a esos niños. En ese contexto, un grupo de organizaciones de la sociedad civil, una treintena de organizaciones, hemos armado una coalición, una alianza, y estamos trabajando por una ley de primera infancia que permita establecer en el país una política de Estado que vaya más allá de los gobiernos. Y en ese sentido, habíamos venido trabajando con la Asamblea Nacional, en donde habían dos propuestas de ley, una Ujú. presentada por UNES, otra presentada por el Partido Social Cristiano y últimamente una tercera que fue presentada por el gobierno a través de Creo. Desde la sociedad civil en esta alianza habíamos venido trabajando con las comisiones legislativas para de esas tres propuestas de ley unificar una sola. Estábamos en medio de ese trabajo súper interesante cuando se disolvió la asamblea. Entonces, hoy por hoy nosotros como ciudadanos, que somos la sociedad civil o que permanece en el país, los gobiernos, las autoridades cambian, asumido la tarea, perdón, para hacer este ejercicio de unificación de esas tres propuestas de ley, para tenerlas listas cuando exista la asamblea, cuando se reconstituya el poder legislativo, y haber hecho una tarea, decir, miren, aquí hemos avanzado en el trabajo, consideren estas propuestas, hemos contado con asesoría internacional, hay una enorme experticia en el Ecuador sobre los temas de primera infancia, y entonces queremos desde la sociedad ayudar a construir esa ley para que obviamente sea aprobada por la Asamblea cuando finalmente la tengamos reconstituida. Ese es el esfuerzo, ese es el camino en el cual nosotros nos estamos moviendo. ¿Cuál es el principal objetivo de esta ley de la primera infancia? Usted decía, bueno, conseguir políticas de Estado y que no sean políticas de gobierno, porque ha habido el Plan Nacional del Buen Vivir, se han desarrollado otras políticas, hubo en su momento el INFA, otras instituciones, es decir, a lo largo del tiempo también pues van cambiando los gobiernos y van cambiando las estrategias. ¿Cuál es el objetivo que tendría esta ley además en la tónica que usted dice, que reuniría propuestas de distintos sectores? El propósito de la ley es tener el marco jurídico, ¿no? Una ley orgánica nacional que sea permanente y que permita consolidar lo que se ha venido haciendo en cuanto a un sistema de protección, no solamente de los derechos de los niños y niñas, sino también un proceso de articulación de distintas iniciativas y responsabilidades que existen a nivel nacional. Le quiero poner un ejemplo que me ayude a explicarme mejor. La atención a los niños demanda, en primer lugar, de estas relaciones con su familia, su madre, porque el tema de la niñez y la adolescencia y la infancia empieza cuando el niño está en el vientre de la madre. Ahí es donde empieza su proceso formativo. Entonces, por ejemplo, a esa madre que puede ser una chica adolescente, hay que darle información, hay que darle apoyos, ayudas para que se alimente bien, para que sepa cuidar su cuerpo, para que sepa prepararse para lo que viene. Y esa es una tarea en donde está la familia, está ella. Pero ¿cómo hacemos para ayudar a esa familia? Todavía no interviene el Ministerio de Salud, por ejemplo. Luego, esta chica tiene que ir a unos controles prenatales. Y ahí tenemos que estar seguros de que ese servicio, el acceso a ese servicio, existe en el país. Luego viene la etapa del parto, y luego vienen las vacunas, y luego viene la crianza. En los primeros, en los primeros 1000 días de vida es donde se
termina de constituir la vida, ¿no es cierto?, en cuanto a las capacidades cognitivas, del desarrollo de las conexiones cerebrales, la capacidad de desarrollar bien los restos de los órganos y funciones del cuerpo. Entonces, esta ley lo que va a permitir es efectivamente que esa política de Estado se quede en el tiempo y que no inventemos, de acuerdo a cada gobierno que venga, qué es lo que debe hacerse. Déjeme darle dos ejemplos. Sería importante. En el caso del Perú, tenían un índice altísimo de desnutrición crónica infantil, cercano al 36%. ¿Ya? O sea, cerca de 4 de cada 10 niños tenían desnutrición infantil. En los últimos 15 años, adoptaron una política de Estado donde convergieron todos, municipios, no importa si son del partido del gobierno, las autoridades centrales, los liderazgos parroquiales, las empresas, etcétera, e hicieron una política de Estado. Hoy día son los campeones mundiales en haber abatido, hecho hacia abajo, la tasa de desnutrición infantil. Hay un montón de experiencias y aprendizajes, y el Perú es un país muy parecido al nuestro. Entonces no es que esta cosa pasa en Alemania o en Suecia. ¿Y en cuánto pudieron reducir? Usted dice más o menos casi 5 de cada 10 tenían desnutrición infantil crónica. Cerca de 4 de cada 10, hoy día tienen apenas 2 de cada 10. Es impresionante. Nosotros tenemos 3 de cada 10. Ejemplos como Brasil, como Chile. Entonces los países que se quedaron con la política de Estado largo tiempo son los que mejor han hecho. Pero ¿qué contendría esa política de Estado? ¿Qué se haría? Esa política de Estado, por ejemplo, contiene que existan las asignaciones presupuestarias, que no dependa de si el petróleo sube o baja, sino que se respete esa asignación presupuestaria, que existan las coordinaciones entre la autoridad central, por ejemplo, de salud, con el dispensario, que se haga efectivamente a lo largo de la cadena lo que debe hacerse, que existan coordinaciones horizontales. Lo que hace salud tiene que ir de la mano con lo que hace educación, y tiene que ir de la mano con lo que hace el MIES. ¿Y cuál es el trabajo de los alcaldes? ¿Qué pasa con la provisión de agua para el consumo humano? Entonces, la ley que protege a la política de Estado tiene que asegurar ese trabajo coordinado, ¿no es cierto? Hay que hacer también trabajo de evaluación, indicadores, cómo nos está pasando, qué tipo de incentivos podemos dar a los gobiernos locales que lo están haciendo bien. ¿Cómo aseguramos que los presupuestos que existen y se van para este tema se queden en ese tema y no se distraigan? ¿O cómo hacemos para presionar para que la capacidad de gasto efectivamente se cumpla? El Ecuador es un país que tiene la capacidad de gasto más baja de América Latina. Han habido años en que se ha gastado el 3%, y entonces no es posible, no es falta de plata, no es pobreza. Es esta falta de coordinación, de empeño. Pero tampoco dirían algunos es falta de normativa, porque la Constitución, hay leyes, es decir, hay el marco jurídico que protegería potencialmente a la infancia, pero es letra muerta muchas veces. Por eso entonces lo que nosotros tenemos, y eso ya está definido, porque hemos aprovechado las capacidades que tenemos en la sociedad en la que muchas veces hoy día están exministros. O sea, la sociedad civil es un concepto mucho más amplio, no es opuesto a lo que es el gobierno. Y hemos juntado esas experiencias y tenemos hoy día ya unas propuestas documentadas, ratificadas con experticia internacional. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuándo hay que hacerlo? ¿Cómo hay que hacerlo? Pero para que esto no quede en un entusiasmo cívico ciudadano, pues necesitamos que esa ley lo ponga en marcha. Déjeme comentar una cosa bien importante que ha pasado en los últimos años. ¿Cómo no? En el gobierno de Moreno, a través de un decreto 1211, se crea una política pública de protección a la niñez y de combate a la desnutrición. El gobierno de Lasso la asume y la fortalece. Entonces tenemos ya 2 periodos, ¿no es cierto? El esfuerzo nuestro ahora es cómo hacemos para que esto no retroceda, para que eso se sostenga independientemente del color político del gobierno, ¿no es cierto? Que venga el gobierno, que hagan sus tareas, pero que esto se mantenga, para que no sea pues que, no sé, es prioridad en la alcaldía de cualquier lugar, la cancha de fútbol o las fiestas patronales. La prioridad y los recursos están para efectivamente proteger
a los niños, ¿no? Que Pero para eso lleguen hay que creer en el Estado, ¿no? Porque es difícil cuando también tenemos discursos en los que dicen que el invertir en el Estado está mal, tratan mal a los funcionarios públicos, entre otras cosas. Hay que creer que el Estado puede hacer esto con el apoyo de la sociedad civil. Exactamente, esta es una tarea del Estado. La sociedad civil tiene que ser esa contraparte que exige, que mira, que presiona. Y eso es, nosotros ahora en este tiempo que no hay legislatura, ¿qué decimos? Vamos a esperar a que llegue la nueva legislatura, que se constituyan las comisiones y sigue pasando el tiempo y sigue subiendo la tasa de niños con desnutrición. Entonces la tarea es cómo es que nosotros sumamos estas voluntades, ¿no es cierto? No somos un paraestado. Uh-huh. Esto lo vamos a facilitar el trabajo cuando venga la legislatura y luego presionaremos para quien sea nuevo gobierno respete y sostenga este proceso. Esto no es una invención de un gobierno, esto es ya una trayectoria, una experiencia internacional. Ya hay datos, hay experiencias, hay estudios, qué es lo que funciona, cómo hay que hacerlo, cuándo debe intervenirse en el niño. Hoy día la tecnología permite medir, por ejemplo, cómo son las millones de conexiones que se hacen en el cerebro en los primeros 1000 días de vida del niño. Si es que no estamos ahí atrás de esa madre, esas millones de conexiones se van a perder. Ese cerebro no va a poder aprender luego todo lo que se le enseña. Entonces, ¿cuál es el resultado? Los resultados son inequidad, los resultados son marginación, son exclusión, es injusticia, y entonces por eso es que nos estamos moviendo con este empuje. Es importantísimo pensar que las organizaciones están de alguna forma juntándose, reflexionando sobre lo que está pasando, interviniendo en muchos de los casos con apoyo y contención para las infancias, pero sí vemos una situación bien compleja. Yo ayer lo decía porque también estamos toda esta semana abordando los temas de las infancias, que también muchas veces esto de la crianza respetuosa y responsable tiene que ver con las brechas que tenemos en nuestro país de desigualdad, ¿no? Porque es diferente para una madre que tiene que trabajar de 6 de la mañana a 10 de la noche y llegar a ver a su hijo dormido, que quedó encargado con la hermana mayor, que pues una madre que pueda quedarse con el niño, que pueda pagar los servicios suficientes para que su niño sea bien cuidado y atendido. Entonces, ahí también y estábamos leyendo las cifras de desempleo, de empleo no adecuado, es decir, hay una realidad que también debe ser abordada de forma integral para proteger a las familias, para cuidar del ser humano. La protección es quizás el elemento clave y esa es una transformación cultural que debe ser acompañada con los recursos para que se pueda cumplir. Hay estudios y esto hay que mencionarlo, ¿no es cierto? No necesariamente nos ha ido mejor en épocas de bonanza y eso está estudiado. Cuando teníamos el petróleo, por ejemplo, a precios muy altos, seguía creciendo el índice de desnutrición. Esa es la famosa deuda social que ha sido reconocida por algunos gobiernos. Y entonces no es un problema de falta de plata, es un problema de que hay que crear el sistema para ayudarle a esa madre, a esa abuela, a esa tía que se queda a cargo del niño. ¿Para qué? Para darle la información, para darle acceso a recursos, para apoyar. Esto se apoya comunitariamente. En el caso del Perú, que he tenido oportunidad de conocer, no se imagina cómo son esos centros de cuidado diario, centros de protección infantil, ¿no? En donde está la comunidad. La comunidad es la que ayuda a criar a los guaguas, a los niños, ¿cierto? Claro, porque la madre tiene que trabajar o la madre es una adolescente, por todas las circunstancias que pasan. Y entonces, claro, la protección, el cuidado, la ternura, la estimulación, la leche materna, todo eso tiene que intervenir. Pero fíjese que no es responsabilidad de una autoridad, es responsabilidad de toda la sociedad. Por eso es que nosotros decimos, trabajemos en pos de una política de Estado, o sea, es de Estado, ¿no es cierto? Porque ese es el marco jurídico, constitucional, filosófico que tenemos, pero nos activemos desde abajo en la sociedad para hacer de esto una auténtica minga, ¿no? Un auténtico trabajo colectivo, si se quiere. Es importantísimo lo que usted acaba de decir. Solamente para finalizar, cortito, le pido cuál es el siguiente paso. Bueno, usted me decía esperar que venga la nueva asamblea, pero ¿qué han considerado? Hemos conseguido con apoyo internacional estructurar un grupo de expertos que están trabajando en ya la articulación de los 3 proyectos de ley, ¿no es cierto?, para tener un solo
cuerpo. Estamos haciendo contactos con, ya hemos hecho, de hecho, con 5 candidatos a la presidencia de la República para firmar un documento, un compromiso. Nos faltan 3, ya lo hemos hecho con 5. Estamos visitando a los candidatos que son jefes de bancadas para las elecciones de asambleístas para contarles de esta situación. Quiero compartir con usted una reflexión. Si es que nosotros los ecuatorianos no logramos poner en nuestra cabeza, en nuestras atenciones, informaciones vinculadas a la desnutrición o al tema de la niñez, ese tema no va a existir, no va a estar en las prioridades, va a estar todas las desgracias que nos pasan, ¿no es cierto? Estamos también en una tarea pedagógica, democrática, de cómo informar a quienes van a dirigir el país, que este es el desafío, poner esa información en sus cabezas, en la de sus asesores, en la cabeza, perdón, en la mente de la sociedad en general, porque ese es el único camino para hacer de esta una causa nacional que nos convoque más allá de las otras peleas.